Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes los principales aspectos del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una hermosa porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo, lo que corresponde a los capítulos 5, 6 y 7, y son las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo impartió específicamente a los discípulos, en donde Él le estaba mostrando, enseñando la verdadera ética del reino. Estas enseñanzas hacen la gran diferencia con las otras enseñanzas que han impartido los diferentes maestros y profetas. Aquí quedó bien marcado cómo nuestro Señor Jesucristo era el único que tenía la clave para entregarla a sus discípulos acerca de todo lo que tiene que ver con esa ética del reino, y Él la entregó primariamente a sus discípulos. Esta porción de la palabra recibe el nombre del Sermón del Monte porque fue dada precisamente por el Señor cuando Él escogió un monte o una colina y se alejó hacia allá con sus discípulos para impartirle estas enseñanzas, y Él se sentó y abrió su boca para hablar con ellos. Podemos decir que esta porción de la palabra, muchos políticos, pensadores, las han tratado de implementar. Por ejemplo, Gandhi quiso hacer de estas palabras un proyecto político. Sin embargo, no aceptó a Jesús como su Salvador. Tolstoy quiso hacerlas parte de su vida, pero tampoco aceptó a Cristo en su corazón, y vemos que fracasó. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, vemos que esta preciosa porción de la palabra, que es el Sermón del Monte, cobra vida en aquellos que realmente han tenido la humildad de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí es donde empieza esa palabra a prosperar y actuar en la vida de esa persona. De hecho, cuando Cristo impartió estas enseñanzas, se la dio como primicia a sus discípulos. Entonces, podemos decir que el propósito del Sermón del Monte va encaminado a construir o formar el carácter de Cristo en los que hemos nacido de nuevo, aquellos que nos hemos arrepentido del corazón, porque el reino de los cielos se nos ha acercado. El propósito del Sermón del Monte también implica el perdón y la reconciliación como expresión del amor de Dios. En cuanto a la estructura, podemos ver, como ya les dije, que este sermón consta de 3 capítulos, el 5, el 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Tiene 111 versículos y podemos dividirlo en 2 porciones. La primera porción, que corresponde a las bienaventuranzas, y la segunda porción, que corresponde a las otras enseñanzas diferentes a las bienaventuranzas. Empecemos con las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventuranza, que significa afortunado, bendecido, dichoso. Aquí el Señor empieza con ellas, y en todas ellas, si las analizamos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vemos que en las bienaventuranzas lo que se está describiendo realmente es la mente y el carácter de Cristo. Y empieza con algo muy importante, con los pobres en espíritu, refiriéndose ¿a qué? A los que son humildes, a los que no son altivos de espíritu, porque lo primero que se necesita para entender la ética del reino de los cielos es comprender que nosotros tenemos un Dios todopoderoso del cual dependemos y que somos lo que somos por Él y solo a Él nos debemos. Es entender que nuestro orgullo tiene que quedar en el suelo, nuestra altivez, nuestra arrogancia, y reconocer que hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo y es nuestro Salvador. Por ahí tenemos que empezar para que el reino de los cielos nos llene de todo. Por ahí empezamos. Entonces vemos así, para resumirles, que aquí lo que está descrito es eso, el carácter de Cristo, el cual también está dispuesto y descrito para que se forme en nosotros, para que comprendamos todas estas cosas, en donde si las vemos uno a uno, arrepentimiento y llorar por el pecado, si vemos mansos, ¿verdad?, sedientos de justicia, desarrollando frutos, el fruto del Espíritu, misericordia, paciencia, paz, y nos lleva a que, o nos invita a tener también un corazón limpio, un corazón en santidad, porque todas estas cosas van a contribuir a que acercarnos al reino de los cielos, a heredar ese reino de los cielos. Eso son cosas que nos permiten alegrarnos, gozarnos. Somos afortunados, dichosos. En cuanto a la otra porción del Sermón del Monte, que es diferente a las bienaventuranzas, está, por ejemplo, del 21 al 30, cuando empiezan y dice el Señor: oíste que fue dicho, y dice, pero yo os digo. Aquí el Señor dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Otro: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cuando el Señor aquí hace la expresión oíste que fue dicho, está precisamente mostrando lo que hace referencia a la ley o a la Torá. Y cuando Él dice pero yo os digo, está haciendo referencia a lo de Él, a la gracia. Y aquí está mostrando que Él no vino, con estos ejemplos está mostrando que no vino a abrogar la ley, sino antes, por el contrario, a cumplirla. Es más, en la gracia va aún más allá, porque con la gracia y lo que el Señor enseña con esto es que debemos tener un corazón sano, un corazón en santidad, un corazón que perdone. Tenemos que tener unos ojos también en santidad. O sea, vamos más allá. Entonces, con
la gracia, el Señor está buscando realmente la santificación, porque está claro que sin santidad nadie verá al Señor. Vemos también una porción del Sermón del Monte que habla de el amor hacia los enemigos, en donde dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice también: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces vemos cómo en esta enseñanza el Señor nos está poniendo a ver más allá de las cosas, a entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nos está enseñando a que tenemos que perdonar, a que tenemos que ser pacientes y a que tenemos que tener amor por el prójimo, pero un amor de verdad, y que con nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar, realmente ahí estamos mostrando el verdadero cristiano que hay dentro de nosotros, el verdadero testimonio de Cristo que somos nosotros, en la manera como realmente nos diferenciamos de los otros, porque no tendría gracia, o sea, que te comportaras o que nos comportáramos como los demás, sino que tenemos que tener ese distintivo que es la expresión del carácter de Cristo, y ese distintivo de la expresión del amor, porque si no tenemos amor somos como si nada. Y una forma de expresión de amor es hacer cosas por el otro, es amar al prójimo, es actuar como actuó y actúa nuestro Señor Jesucristo, es tener la mente de Él y el carácter de Él desarrollado en cada uno de nosotros. Entonces, mis estimados hermanos, eso es lo que quiere formar el Señor, como lo dice acá: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando el Señor creó a Adán, lo creó perfecto. Cuando el Señor trae a su Hijo amado Jesucristo, viene precisamente a trabajar en nosotros y nos deja esta enseñanza para que nosotros las apliquemos, para que día tras día vaya formándose en nosotros ese carácter de Cristo, esa mente de Cristo, y podamos alcanzar la medida de la estatura de Cristo, poco a poco y de manera progresiva, porque Cristo vino a restaurar en nosotros esa perfección que perdimos desde que Adán tuvo la caída. Cristo es nuestro perfeccionador, Él es el que nos perfecciona, y en estas enseñanzas Él quiere que las pongamos para cada día estar más apartados del pecado y con destino hacia ¿qué? A la santificación y a la perfección. Eso es lo que quiere el Señor. Vemos también que cuando Jesús habló de la oración y de la forma de enseñar la oración, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que Él nunca oró al Padre en esta oración diciendo mío, yo y esto, sino que oró por los demás. O sea, que hizo una verdadera oración intercesora. Y así es que debe ser nuestra oración intercesora, intercediendo por los demás, pidiéndole al Señor por los demás y no por nosotros mismos. Ahí expresamos el amor.
ahí expresamos todo. Bueno, mis apreciados hermanos, no quiero extenderme más porque sé que después se hace muy largo, pero quise dejarle los principales aspectos y esta parte de la enseñanza porque nuestra compañera Luz Mari les hizo ya una exposición del resto del Sermón del Monte diferente o que no corresponde a las bienaventuranzas. Entonces espero que realmente esta porción que les acabo de dar pueda servirle de mucho. Que el Señor me los bendiga.